Estamos aquí para esta plática México Sísmico, la geodinámica de los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre. Este es el inicio del ciclo anual de conferencias que vamos a hacer este año, dedicada a los sismos, y nos interesaba mucho empezar con una explicación de lo que había sucedido desde el punto de vista geológico, por lo que invitamos a nuestro geólogo Abel Jiménez, del Laboratorio Códice, a que nos diera esta plática, y bueno, les agradezco mucho que estén aquí. Les agradezco a Sofía y a Dani por la invitación. Pues bueno, les voy a hablar sobre la geología en México, ¿no? Y antes de entrar a los sismos, a lo que nos afectó en septiembre pasado, voy a comenzar con las generalidades, ¿no? Para recordar más o menos, para hacerles recordar cómo es que está estructurada la corteza en general de la Tierra, cómo es que está estructurada la corteza debajo de nosotros, del territorio mexicano. Estas son las generalidades. Posteriormente me centraré ya en la geodinámica en México, cómo es que interactúan las placas tectónicas en el país. La sismicidad reciente también la abordaré con los sismos del 7 y 19 de septiembre, por qué se originaron, dónde se originaron, cuáles fueron y bueno, después los efectos de los sismos. Cada uno de ellos tiene efectos diferentes dependiendo de dónde provenga el movimiento y dónde nos encontremos, ¿no? En la naturaleza del suelo donde nos encontremos. Y bueno, al último, las preguntas más frecuentes. Una recopilación de preguntas que he visto pues en redes sociales, que me han preguntado familiares, amigos, y pues todo esto aquí lo menciono. Bueno, yéndonos un poquito más hacia atrás en la historia geológica de la Tierra, pues esta masa planetaria comenzó por acreciones planetarias, con una teoría del gran impacto. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en la Luna existen isótopos de oxígeno del 16 al 18 que son muy similares al de la Tierra. Y bueno, la composición de esta corteza lunar son anortositas, más potasio, tierras raras y fósforo, ¿no? Esto que nos indica, pues después de este gran choque planetario, dio origen a la diferenciación, que es básicamente estructurar ya en capas la corteza, bueno, la Tierra, donde la materia más densa se fue hacia el centro, formando el núcleo exterior, manto, y pues la materia más ligera se fue hacia lo que viene siendo la corteza. Y bueno, se formó la actual estructura interna de la Tierra. La corteza únicamente abarca de 6 a 70 kilómetros. Estos 70 kilómetros son anómalos y solamente se encuentran, un ejemplo, en los Himalayas, ¿no? Donde dos continentes chocan. Bueno, ahí también ocurren sismos. Y el manto, ¿cómo es la disipación de calor en la Tierra? Pues se origina desde el núcleo interno y va subiendo hasta el manto, que es donde se crean celdas convectivas. Y estas celdas convectivas es lo que propicia el movimiento de la corteza terrestre, de esta pequeña capa en la Tierra. Bueno, aquí está la dinámica mantérica por convección. Es como si nosotros tuviéramos una estufa y calentáramos agua. Pues obviamente estos dos bloques de madera pues se van a ir separando. Lo mismo ocurre con las placas tectónicas, donde una corteza oceánica se subduce debajo de otra, se puede subducir debajo de otra corteza oceánica, y bueno, estas celdas convectivas lo que generan es una dorsal oceánica, como la que encontramos en medio del Atlántico, ¿no? Y pues ahí se está generando nuevo suelo oceánico a una tasa más o menos de 2.5 centímetros por año. Más o menos esa es la velocidad a la que les crecen las uñas. Bueno, entonces las placas tectónicas en algún momento estuvieron todas unidas, y con esta dinámica mantérica de convección pues lo que generaron fue su desprendimiento, su ruptura.
para formar dentro de otros millones de años, miles de millones de años, se van a volver a juntar y así. En total han habido como tres Pangeas, por llamarlo así, donde están todos los terrenos amalgamados. Bueno, y las flechitas negras son las velocidades en milímetros por año. Como vemos, en la placa del Pacífico se está yendo hacia el noroeste con respecto a la placa de Nazca, por ejemplo, a la de Cocos, a la de Norteamérica. Entonces, esto aquí no hay subducción, pero aquí sí, ¿no? La de Cocos se está empujando hacia adentro y la de Norteamérica pues viene en contra de esta. Y los focos rojos es donde existen sismos, y todos los sismos pues obviamente respetan estos límites de placa, ¿no? Obviamente son más intensos, donde pues aquí en la ¿cómo se llama? Cinturón circumpacífico, donde son más intensos, tenemos los terremotos de Japón, los de aquí de Sumatra, toda esta zona, Chile también, los de Alaska en las Aleutianas. Y pues bueno, esta es la configuración de la corteza en la Tierra. Bien, y estas placas cómo se mueven, no solamente tienen un movimiento, tienen varios. Un límite transformante, el más famoso es el hollywoodense, ¿no? El de la falla de San Andrés, que es un límite pues transformante, donde las placas se mueven una con respecto a la otra en un movimiento lateral izquierdo. Toda esta placa, bueno, toda esta corteza que vemos aquí corresponde a la placa del Pacífico, es la única expresión continental que tiene la placa del Pacífico. Otro es el límite divergente, donde las placas se están separando justo en la dorsal mesoatlántica. Bueno, ahí aparte también puse este ejemplo de Islandia, porque aparte de que se están separando las placas, ahí existe un punto caliente, un hotspot, como lo es también en Yellowstone o Hawái más o menos. Y pues ahí existe una emanación de magma de cantidades impresionantes, ¿no? Y bueno, esta foto es justo en un parque nacional cerca de Reykjavik, que está por aquí, está aquí, ¿no? Entonces ahí se ve cómo se está separando la placa. De un lado bucean en la placa euroasiática y en el otro en la placa americana. Y un límite convergente, como es el que tenemos aquí en el sur de México, donde la placa de Cocos se subduce, se mete debajo de la placa de Norteamérica. Y bueno, como les había dicho, ya hay dos tipos de corteza, una oceánica, una continental, y puede haber hay combinaciones de límites, ¿no? La corteza oceánica contra corteza continental, que es lo que tenemos, la corteza continental contra otra continental, que está aquí en los Himalayas, por eso es que la corteza es tan gruesa ahí, y pues la montaña es pues 8 kilómetros, ¿no? Más o menos. Y corteza oceánica contra corteza oceánica, que forma un arco de islas. Esto pasa en Japón, por eso es que Japón es una isla. Bien, aquí nada más para comparar en lo que nos vamos a meter, que son las zonas de subducción, porque aquí en México ocurrieron los sismos en una zona de subducción, para compararlas con el mundo. Por ejemplo, cada uno de estos recuadros pertenece a una sección. Entonces, por ejemplo, vemos en el centro de Japón, está aquí la subducción, ¿no? Hay incluso hasta doble subducción en esta zona, con la placa indo-australiana y la placa filipina. Aquí se ve esta zona de subducción. Estos diagramas son tomografías sísmicas. Se realizan por medio de estaciones sísmicas, y el color azul corresponde a una velocidad en la que la onda sísmica viaja, pero es más rápida. ¿Por qué? Porque es más rápida porque cruza a través de un material que es frío, como son las placas oceánicas. Pues obviamente lo rojo es más lento, el material es más caliente. Vemos cómo son las zonas de subducción aquí en Centroamérica, que quizás tiene un ángulo menor que en otros lados. Por ejemplo, aquí en este lado, en Chile, prácticamente la placa oceánica se mete
a un ángulo de 90 grados, ¿no? Por eso los sismos ahí son muy profundos y son muy fuertes. Bueno, esta es la zona de subducción en México. Aquí está mal esta referencia. Esta figura es es propiedad de la doctora Shirley Pérez Campos, que es la titular del Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, en uno de estos artículos, por esta misma técnica de tomografía sísmica, modela cómo es que se mete la placa de Cocos dentro de la placa Norteamérica, ¿no? Y vemos que hay un acoplamiento de la placa. Eso es muy raro en la geología, en la tectónica mundial. Vemos que hay un acoplamiento y por eso se ha exhumado toda esta zona, ¿no? Vemos que en Acapulco, que toda esta zona de la costa, existen granitos. ¿Y por qué son granitos? Pues porque se han exhumado, ¿no? Se han ido levantando. Eso es lo que ocurre con este acoplamiento. Los sismos que ahorita vamos a detallar ocurrieron en esta zona, ambos sismos, los del 7 y del 19. Bueno, ahora sí, entrando en materia un poquito más. ¿Qué es un sismo y qué lo produce? Bueno, un sismo no es más que una ruptura y un deslizamiento de una placa. En esta figurilla podemos ver que el hipocentro o foco es la proyección a profundidad del epicentro, ¿no? Entonces siempre nosotros estamos familiarizados con el epicentro fue en tal lado, pues vemos que es la proyección superficial del hipocentro del foco, y pues de aquí se imparten las ondas sísmicas, y no es solamente un punto, sino es un plano de ruptura, es todo este plano, ¿no? Y bueno, aquí vemos con este GIF cómo es que se subduce una placa, se va creando aquí un prisma de agresión, y sabemos que las placas, el fondo oceánico no es totalmente plano, por decirlo así, sino también trae sus montañas. Entonces, esas rugosidades hacen que existan diferentes maneras de estructurar justo en la zona de subducción, en la zona de trinchera, los sismos. Hay una parte en donde justo se van a dar solamente los tsunamis. Estas otras partes son zonas donde se atora la placa y cuando se libera bruscamente se provoca el sismo. Estos pequeños pueden ser repetidores de estos sismos. Y pues bueno, algo que aquí mencionan es que también hay sismos silenciosos, y eso creo que no lo voy a detallar porque obviamente no lo conozco a detalle, pero estos sismos silenciosos, a diferencia de los que han ocurrido que liberan energía en 40 segundos, estos pueden durar hasta 6 meses, estos sismos. Y como se conocen, pues obviamente en superficie hay estaciones GPS que miden milimétricamente cómo es que ha variado la corteza en pues estas zonas. Pónganle, digamos que esta es la costa de Oaxaca y hasta acá está el DF, ¿no? Entonces hay estaciones sísmicas a lo largo de eso, estaciones GPS que monitorean el movimiento. Entonces a lo largo de 6 meses han monitoreado movimientos continuos y de repente se relaja el sistema y vuelve a su estado natural. Pero esto en 6 meses, y son imperceptibles para nosotros. Son de magnitudes también similares a los que han ocurrido. Bueno, ¿cómo se sabe dónde ocurrió un sismo? Por medio de triangulaciones, básicamente. Cada una de estas son estaciones: estación de la Isla Socorro, estación en Tepic, México, y en Pensilvania, ¿no? Entonces una onda sísmica va donde fue el epicentro, pues va migrando, y conforme van recibiendo las estaciones esta señal, pues se va infiriendo más o menos, se va triangulando donde fue el sismo. Como vemos en las Islas Socorro, pues este sismo le llegó en 3 minutos y viajó 1800 kilómetros la onda. Así, el más rápido fue 1.5 minutos, viajó 900 kilómetros aquí en esta estación, y así pues 3.300 kilómetros en 5 minutos hasta esta parte, ¿no? Bien, ¿qué pasa en nuestro vecindario tectónico?
Pues México está conformado por 5 placas, la placa de Norteamérica, del Pacífico, la placa de Ribera, placa de Cocos y placa del Caribe. Aquí no se manifiesta bien, no se pone el contacto como se debe porque pues, no se conoce a ciencia cierta por dónde pasa. Algunos lo migran un poquito más hacia, pues más horizontal, otros lo truncan ahí. Y aquí es muy famoso porque es el contexto geodinámico perfecto para la formación de jadeitas, ¿no? Toda esta zona. Pues bueno, la placa de Ribera es una pequeña placa que es hija de una placa preexistente que ya no existe, que se llama Farallón. Y bueno, esta subducción fue responsable de la creación de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Que se encuentra en toda esta zona. Bueno, la interacción entre la placa de Cocos y Norteamérica es la que ahorita nos concierne. ¿Cuáles son los principales rasgos tectónicos en el sur de México? Pues bueno, aparte de esta falla de Polochic-Motagua, se encuentra el macizo chiapaneco, pues el istmo, que es básicamente una corteza, pues es delgada, y cada una de estas, bueno, aquí está la zona de subducción, este plano. Cada una de estas isocistas es básicamente cómo es que entra la placa. O sea, aquí se encuentra a 100 kilómetros de profundidad, aquí se encuentra a 80, y vemos que aquí está acoplado, ¿no? Porque es como si estuviésemos viendo un mapa topográfico. A mayor equidistancia, bueno, a mayor distancia, el plano es más, no es de tanta pendiente, sino está más horizontal. Y aquí vemos que está a menor distancia, o sea, la placa de Cocos ahí entra un poquito más inclinada. Bueno, aquí también está representada las ondas sísmicas, las estaciones sísmicas. Esta me parece que se empezó a hacer un poquito antes del 85, y esta otra es la que están proponiendo realizar, o quizás ya la hicieron. Pues bueno, y con todas estas estaciones lograron crear este mapa, ¿no? Es solamente para ver cómo es la geometría de la placa de Cocos, cómo entra dentro de la placa de Norteamérica. Bueno, ¿cuáles son los sismos a través de la historia? Siempre ha temblado en México desde que se formó. México es una zona geológicamente muy nueva, por eso la complejidad. Y pues tenemos aquí, el Sismológico Nacional empezó en 1905, entonces desde ahí se han empezado a documentar apropiadamente cada uno de los sismos que ha ocurrido. Hay bibliografía sobre que los prehispánicos ya documentaban estos sismos, pero eso es meramente cualitativo, no es cuantitativo, ¿no? Entonces pues solamente le hacemos caso a esto. Si quisiéramos saber cómo es que vivían los antiguos los sismos, tendríamos que hacer los geólogos tendrían que hacer, los paleosismólogos, los sismólogos, hacer prospección sísmica por medio de tsunamitas, por ejemplo, ¿no? Para ver si alguno de los sismos produjo un sismo, y este sismo trae a su vez una sedimentación en las costas. O también, no sé si han escuchado de las sismitas, estas ondulaciones en terrenos blandos. Posteriormente les paso una foto de eso. Bueno, los sismos, el de 1985 fue miren, es más o menos una distancia comparable a lo que fue la ruptura en el sismo de septiembre, en el 7 de septiembre. Y pues bueno, el del 2017 fue aquí adentro. Nosotros podríamos observar que, bueno, esto fue dentro de la corteza y esto fue en el mar, pero es también dentro de la corteza. Aquí, como ven, hay una plataforma y se encuentra básicamente en la misma porción, es intraplaca. Y pues bueno, toda la costa siempre ha estado llena de sismos, ¿no? Hay
otros sismos que son más someros, como estos aquí azules, que han ocurrido pues a través del tiempo, e igual estos de aquí, que son más profundos. Aquí se encuentra el eje volcánico. También pues vean cómo es que son paralelos casi. O sea, todo aquí tiene relación, ¿no? Bien, ¿y cómo dicen que es el modelo de ruptura de la placa? Bueno, Ferrari, este investigador, propone mediante un estudio geoquímico de las rocas del eje volcánico, estudio geoquímico y estudio isotópico para conocer edades en las rocas, propone que hace 10 millones de años se comenzó a fracturar la placa de Cocos. Este es volteado, entonces el norte está para acá, lo volteamos, ¿no? Entonces empezó a fisurar aquí esta placa. Obviamente cada uno de los sismos que vimos en la imagen anterior, pues pueden corresponder a estos, ¿no? Quizás no temporales, pero sí en la zona. Entonces se comenzó a fisurar y pues el manto que está abajo comenzó a ascender y se generaba el volcanismo máfico, el volcanismo de basaltos que existe en todo este eje volcánico, comenzando pues desde aquí, desde las costas de Nayarit, todo esto, hasta los 7 millones de años, o sea, más o menos unos 2.5 millones de años que duró toda esta migración de este pulso máfico, ¿no? Hasta acá, hasta Veracruz. Entonces, este autor lo atribuye justo a esto, a la rotura de la placa de Cocos, una gran rotura ahí. Y bueno, la sismicidad reciente, en 2017, según esta gráfica del Servicio Sismológico Nacional, tuvimos 26.413 sismos. Hasta el 29 de enero más o menos, las réplicas tan solo del sismo del 7 de septiembre aquí en Chiapas ya tenían 18.000 réplicas. Entonces es bastante, ¿no? Y pues es muy diferente, ahí sí hay diferencias con las réplicas del sismo del 19, aquí en Morelos había tan solo 70 u 80 réplicas. Esto se debe también a la magnitud y pues sí, básicamente a la magnitud. Aquí en estas grafiquillas pues podemos ver que hubo solamente uno de 8, 2 de 7, 1 de 6, pero pues así también hubo 21.000 sismos de 3 a 3.5 grados, ¿no? Entonces siempre está temblando en México. Diariamente se observan por las estaciones más o menos 40 sismos al día. Obviamente la mayoría de ellos son imperceptibles, ¿no? Bien, el 7 de septiembre ocurrió aquí el sismo, en este epicentro, a las bien noche nos agarró, ¿verdad? Y fue una profundidad de 46 kilómetros. La magnitud fueron 8.2 y se fue a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, en Chiapas. Fue una falla de tipo normal, o sea, pues esto quiere decir que fue un sismo de subducción y se ocurrió dentro de la placa, fue intraplaca. Y como les comentaba, hasta el 29 de enero ya había 17.159 réplicas. Las dos mayores fueron de 6.1, pues sí, en ese intervalo de tiempo, y fue una ruptura de 120 kilómetros. Esto es bastante considerable. Pues, y este es un mapa que obtuvo el Servicio Geológico gringo. Entonces, pues obviamente con todos sus satélites tiene potencial para hacer esto y mucho más. Este es un mapa de intensidades. Entonces, pues obviamente con cada una de estas isocistas, también lo voy a llamar así, son líneas de igual magnitud. Sabemos que aquí, pues obviamente fue una sacudida mayor, ¿no? La sacudida mayor, y pues le tocó a todos estos pueblos de acá. Incluso llegó hasta
pues hasta la ciudad lo sentimos, ¿sí? Pero y muchos también los reportaron hacia Yucatán, Campeche, ¿no? Hay dos maneras de medir la magnitud de un sismo, la intensidad de un sismo, perdón. Una de ellas es con estos mapas, justamente, y la otra es por medio de aceleraciones, que también ahorita lo vamos a ver. Este es otro mapa que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde, pues obviamente, del epicentro tienen varias estaciones, que son estas, donde pueden ir midiendo la aceleración macrosísmica de la primera onda que les llegó. Entonces, aquí está reportado que fue mayor de 150 toda esta zona. Por ahí, algunas otras fuentes indican que estas aceleraciones llegaron hasta 500 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la zona de la costa, pues los pobladores ahí sintieron que el piso se les movió 500 centímetros en un segundo. ¿Cuánto es eso? Bastante, ¿no? Es demasiado, y pues aquí apenas lo sentimos, fue considerable. Bueno, los sismos de magnitud mayor a 8 han ocurrido desde mucho antes, pero los que se tienen registro desde 1900 al 2017 han sido 5. Obviamente el del 85 se encuentra aquí, que es el 3. Y hay otros, por ejemplo, en el 31, que es aquí, otro sismo intraplaca, estos que son interplaca, justo en la zona de subducción. Entonces, pues, esta gráfica, ¿qué quiere decir? Que no estamos exentos a tener otro sismo de esta magnitud en el futuro cercano, ¿no? Bien, el del 19 de septiembre, pues obviamente, como ven, la zona de rotura pues es 23 kilómetros, es casi nada comparado con el sismo anterior. Otra vez aquí vemos estas líneas de intensidad que proporciona el Servicio Geológico, y pues se sintió en todo esto, ¿no? Todas estas ondulaciones son debidas a la geología local. Por aquí tenemos toda esta zona, que es Chiapas, una parte de Guerrero y Oaxaca, son mosaicos de terrenos amalgamados, ¿no?, durante la historia del tiempo. Y pues obviamente todas estas ondulaciones corresponden a fallas muy grandes que existen en esta zona. Bueno, este sismo pues nos tocó acá en la Cordi, fue una profundidad de 57 kilómetros y la magnitud de 7.1. El epicentro fue 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México y fue una falla de tipo normal también. Sismo intraplaca, y hasta enero había 68 réplicas, la mayor es de 3.8. Bueno, esas ya son imperceptibles para la Ciudad de México. Este es el mapa de intensidades por intensidad macrosísmica. Pues vemos que igual que el área afectada pues es considerable, y pues también se llegaron a rebasarse los 150 centímetros sobre segundo en esa zona aledaña. Bien, aquí una tablilla donde hago las comparaciones. La magnitud de ambos, pues el primero fue 8.2, el segundo 7.1. El epicentro, con respecto a la Ciudad de México, se ubicó en el 27 de septiembre a 740 kilómetros al sureste. En Morelos, el del 19 de septiembre fue a 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Ambos son sismos intraplaca. La profundidad, pues ahí más o menos es la misma, pero sí hubo aceleraciones máximas de 500 centímetros sobre segundo al cuadrado en la costa chiapaneca. Y pues en Tlamacas, es ahí por el Popo, más o menos. Fue muy cerca del epicentro, más o menos a la mitad de esta distancia, 60 kilómetros, y tuvo una aceleración de 112 centímetros sobre segundo al cuadrado. Con respecto a la estación, al dato que obtuvo la UNAM,
de 54 centímetros. Y pues como ven, esta es una sección longitudinal, una sección transversal de donde ocurrió el sismo en Chiapas. Como ven aquí la placa tiene un ángulo mayor, aquí fue el hipocentro. Todos estos puntos negros son ploteados de sismos anteriores, toda la historia del servicio sismológico. Y aquí está el otro, el del 19 de septiembre. Como ven, aquí está la placa casi horizontal a la placa continental. Entonces esto quiere decir que aquí siempre va a haber fricción, pues siempre hay una fricción, pero es más, la fricción es de casi 300 kilómetros con respecto a esta que es, mira, la mitad casi, ¿no? 100 kilómetros. Bueno, también estos puntos negros son los sismos que ha habido en la historia. Bueno, aquí pongo esta figurilla porque esta fue la magnitud del sismo de 8.2, el terremoto de Chiapas, con respecto a la zona de ruptura del sismo del 7 de septiembre, del 19 de septiembre, perdón. Entonces vemos la magnitud, ¿no? Pues es bastante, es prácticamente muchas veces mayor. Bueno, las réplicas, ya les había comentado eso, la longitud de ruptura 120 kilómetros contra 23 kilómetros. Y pues bueno, lo que mucha gente decía es que un sismo activó el otro. Y pues la verdad no hay conexión directa entre ambos, puesto que la distancia fue a más de 500 kilómetros. Y aunque sí, la cercanía del tiempo indique pues lo contrario. Y ahora comparándonos con el sismo del 85, el del 7 de septiembre, 8.2 contra 8.1 fue 1.5 veces más grande que el del 85. El epicentro en el 85 fue a 400 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México, en las costas de Michoacán. Fue un sismo interplaca, ahí sí es distinto. La profundidad, aquí el dato se me fue, la profundidad más o menos fue a 50 kilómetros, bueno, más o menos igual. Las aceleraciones en la estación de la UNAM fueron 30 centímetros sobre segundo al cuadrado. A comparación de las del 19 de septiembre fue, pues, no el doble, pero sí. Y varios de aquí me dijeron que habían sentido el sismo del 19 de septiembre mucho más violento que el del 85. Y pues sí lo fue, ¿no? Obviamente también ahí lo condiciona la geología, las ondas sísmicas, de dónde vienen las ondas, dónde te encuentres en la ciudad. Bueno, y la longitud de ruptura pues fue básicamente similar, ¿no? 135 kilómetros. No les comenté del gap sísmico que existe en Guerrero, pero bueno, no hay que alarmarnos. Bueno, ¿cuáles son los efectos de los sismos en superficie? Básicamente, estas son fotos muy bonitas de un sismo que ocurrió en 2016 en Nueva Zelanda, con magnitud 7.8, allá también a cada rato está temblando. Obviamente no existe la peligrosidad que aquí, en Nueva Zelanda no tiene ni la población que hay en la Ciudad de México, está dispersa y pues seguramente todos sus bienes están bien construidos, ¿no? Bien, ¿qué puede haber? Escarpes de falla. Estos básicamente fueron 3 metros de salto así en unos segundos. Hay deslizamientos. No encontré fotografías de deslizamientos en Morelos, pero también hubo bastantes. Todas estas laderas del Popo, de los volcanes, hubo bastantes. Agrietamientos también, ¿no? Existe todo esto como efectos de los sismos. Bien, pues agrietamientos también, aquí ya localmente, en la Colonia del Mar, en Tláhuac, pues hubieron todos estos hundimientos, agrietamientos así bastante grandes. Por ahí por donde vivo existieron, pues también hay fallas bastante grandes, y esto más o menos tiene una longitud de 20-25 metros y se hundió 1 metro completo, ¿no? Entonces todas las casas que se encuentran a lo largo de toda esta zona, que son
como 7 calles, o sea, unos 500 metros más o menos, se encuentra hundido. Y bueno, esto es nada más aquí en el DF. En San Gregorio, ¿qué pasó? Al lado de las Chinampas también ocurrió esto, ¿no? Puros agrietamientos. En Jaltipán, Veracruz, está cerca de Minatitlán, ahí en el Istmo, también pasó esto, ¿no? Y este pueblo se encuentra prácticamente allí en el Golfo, y pues les pasó estos agrietamientos. Bien, ¿qué pasa también aparte de los agrietamientos? En el subsuelo también se mueve absolutamente todo. Es algo que se le conoce como oscilación en acuíferos. No sé si han ido aquí a bañarse, se llama agua hedionda en Morelos. Pues no sé por qué es hedionda, debe ser porque es sulfurada o algo así. Y bueno, aquí en este GIF podemos ver cómo es que inmediatamente después del sismo empieza a salir agua pues cargada de arcillas, ¿no? La gente se salió, pues, deberían meterse porque esto sí les deja la piel. Pero pues sí, el susto, justamente. Entonces, pues sí, en Morelos se sacudió las capas subterráneas y dejó agua, sin agua, balnearios. Sí, algunos, por ejemplo, si se registrara adecuadamente, exhaustivamente un pozo, podríamos saber cómo son las fluctuaciones del acuífero con esta oscilación, ¿no? de las ondas sísmicas. Bueno, se pueden secar también algunos manantiales, todo esto puede pasar con el agua también migra. ¿Qué pasa también? Existe licuefacción en suelos. Lo que pasa aquí es justo cuando nosotros metemos el pie en la arena y llega el agua, pues obviamente te destanteas ahí, ¿no? Se te hunde. Eso mismo pasa cuando pasa una onda sísmica. Existen surgencias de arcillas, de lodo, como esto aquí, y pues obviamente todos los vehículos aquí en Japón, pues les pasa mucho eso, pues tienden a hundirse, ¿no? Dentro del mismo sedimento. Aunque exista concreto, no importa, eso se rompe y surge las arcillas. Y bueno, obviamente la Ciudad de México está repleta de arcillas, ¿no? Bueno, la zona noreste está repleta de arcillas, no la zona de montaña. ¿Qué pasa en el océano? Pues obviamente existen sismos que afectan, que irrumpen en la altitud del océano, y pues con esto se genera un sismo. Esta es una representación del sismo de las Islas Boni en 2010, una magnitud de 7.4 que afectó pues prácticamente a todo el mundo. Esta es una imagen de Sumatra en 2004 con este sismo de magnitud 9. Magnitud 9 es colosal. El sismo más grande que se ha registrado es aquí en Chile, de 9.5. ¿Y en qué año fue eso? Fue en 1900, a inicios de 1900, sí, más o menos. Pero bueno, se rompió prácticamente. Si vemos un mapa de cuál fue el área de ruptura, es prácticamente la mitad de Chile que se rompió. Y bueno, también existen efectos en el patrimonio propio, ¿no? En las casas, los departamentos, toda esta zona se derrumbó, justo toda esta zona es donde estaba el antiguo lago. Hasta acá está Xochimilco, este es el de Xochimilco. Al patrimonio, en San Vicente Ferrer, el desmembrado en Matamoros, se le cayó ahí una cúpula. El daño cultural por los sismos de septiembre es el más grave desde hace muchos siglos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes? Pues que dicen que ahora tiembla más, y pues la verdad no es que tiemble más, sino siempre ha temblado desde que inició este proceso de movimiento de placas. Quizás antes temblaba más porque la generación de calor del núcleo interno era mucho mayor, así que la velocidad de subducción era tremendamente mayor, entonces seguro temblaba más y más duro. Pero bueno, como les comenté, el Servicio Sismológico Nacional se inaugura
en 1905, 1910 más o menos, y únicamente tenía el potencial para registrar los sismos mayores, ¿no? A partir de un poquito antes del 85, pues obviamente se amplía esta red y ya se pueden ver los sismos de magnitudes menores, magnitudes, pues sí, de 2, de 1 incluso. Y bueno, se inicia el intercambio de datos ya con redes regionales a partir de después del 2006, más o menos 2007. Entonces pues ya se ven mucho más sismos, hay mucho más información, los sismólogos ahí se destantean, ¿no?, con tanta chamba, y pues también las redes sociales iniciaron, justo estas tres se iniciaron en 2004, 2006, entonces la información pues vuela, ¿no?, a través de los teléfonos, entonces sabemos que ya tembló en tal lado, así de rápido. Y actualmente existen en México 157 estaciones sísmicas, 99 son propiedad del Servicio Sismológico Nacional, y pues sí, no es que tiemble más, sino estamos más, nos llega más la información más rápida. Y bien, otra cosa que he escuchado bastante es que yo lo sentí oscilatorio, ¿no?, yo trepidatorio, yo una mezcla entre ambos, ¿no? Y pues quizás tampoco sea tan cierto. Esta es nada más una escala de percepción. En sí las ondas sísmicas se dividen en dos: ondas de cuerpo y ondas de superficie. Las ondas de cuerpo a su vez en dos más, que son las ondas P y las ondas S. Las ondas P pues son justo este movimiento, ¿no?, compresionales, extensionales, así. Y las ondas S pues vienen migrando verticalmente, para arriba y para abajo. Existen otras ondas que son de superficie, estas únicamente viajan en el interior de la Tierra. Existen otras que son de superficie, que obviamente viajan solamente en superficie, son ondas Love, ondas Rayleigh. Y estas pues obviamente son así, tangenciales, vienen moviéndose así, y las ondas Rayleigh pues hay algo raro, como hacen esto y regresan, ¿no? Entonces pues obviamente cómo sintamos el sismo pues va a depender de dónde nos encontremos, qué tipo de ondas nos están llegando, y básicamente esas dos. El efecto de sitio. Les quería poner un video de esto. El efecto de sitio es básicamente dónde nos encontramos. Les comenté ya que antes de que plancharan todo con cemento aquí en la Ciudad de México, pues era un bonito lago. Y bueno, ahorita paso a eso, les voy a presentar un video. Bueno, las luces en el cielo. Pues sí existen ya artículos bastante interesantes y medio extraños de leer, que perjuran que es cuando pasa la onda sísmica y las ondas se friccionan la roca entre sí, existen ionización de los minerales que hay presentes, y esto es más efectivo en rocas ígneas. Justo la Ciudad de México está cimentada bajo rocas ígneas. Entonces pues justo este es un video del primer sismo del 7 de septiembre, y sí se ven bastante coloridos ahí, pero yo se lo atribuyo meramente a transformadores que reventaron. Justo también me metí a ver y hay bastantes reportes de transformadores quemados por parte de la CFE ese mismo día. Aparte era un día nublado, entonces pues todos estos destellos se veían prácticamente toda la ciudad. No es que se haya dado no es que haya venido algo dentro de la Tierra y por eso ha emergido luz, ¿no? Haces de luz. Bueno, ok. Existe una manipulación mediática bastante intensa, y me divierte mucho verla, porque, no sé, aquí en por ejemplo, todos estos son videos de YouTube, ¿no? Entonces, aquí hay uno que dice, las señales no serán por el Popocatépetl, o sea, de un sismo mayor no será por el Popo, sino por que va a suceder meses después del crack del dólar. No sé, todo esto, los sismos más de 10 para México y Puebla, de un ingeniero ahí,
este dude, ¿cómo se llama? El Batman, que dice que pues tiene una conexión de los volcanes con los sismos, bueno, ahí quizás en parte sí, junto con las explosiones solares, ¿no? Las tormentas solares, y pues para nada, las tormentas solares únicamente ejercen influencia en la atmósfera, que es desde el suelo para arriba. Esos 670 kilómetros de atmósfera, ahí sí dominan. Y bueno, también justo esta foto que es de Chiapas, perdón, de Puebla. Esto sí es real. Este es un video en donde pues se ve como en toda una porción de tierra abajo, en las faldas del Popocatépetl se mueve y pues hay derrumbes. Pero esta grieta no existe. Bueno, si estuviese en colorcitos verían que hay incluso vegetación ahí. Si fuese de un segundo para otro, pues obviamente no habría vegetación. Bien, mis recomendaciones para los sismos. Si no se conoce el fenómeno, no se puede llegar a una prevención real. Hay que estar conscientes de que no siempre tenemos tantos segundos para actuar. Obviamente esto va a depender de dónde venga el epicentro, las ondas, dónde nos encontremos también, dónde se encuentren los sensores, y pues sí, no hay una manera de alertar ante un sismo local como el que pasó el 19 de septiembre. Hay que hacer simulacros, no solo en el trabajo, también en la casa. Si vas en el metro también saber hacia dónde te mueves, en el micro, en la bici, lo que sea, ¿no? Hay que conocer nuestro entorno y localizar las zonas seguras. Les voy a poner el video que les prometí. No hay audio. ¿No? Bueno, este ingeniero del Instituto de Ingeniería es justo lo que les digo, el efecto de sitio. Como nos encontramos en una zona lacustre que está siendo desecada, pues las ondas sísmicas se amplifican. Dependiendo de dónde vengan, se amplifican. Entonces, este ingeniero lo que hace es, justo aquí, está diciendo que estos son rascacielos, ¿no? Los más grandes, y tiene su peso, pues obviamente arriba. Ahí, si me pueden corregir los arquitectos también. Y estas pequeñas pues corresponden a casas habitación. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre la masa en esta estructura, pues, y dependiendo también cómo es que la onda sísmica, sí, cómo es que la onda sísmica llegue y con qué creo que es más fácil dejar al ingeniero. Una casa en las lomas, dijo. Y estos son los edificios que tienen más rigidez. Uno de ellos tiene un motivo. Si yo los exhibo, este que tiene un motivo no se acaba con este siguiente. Edificios con resortes hidráulicos. Lo que no me queda muy claro si el señor de atrás entendió, porque tiene una cara de que
tiene que estar sentado. Tiene una cara Que como... no le está entendiendo. Ah, no sé. Bueno, pero esto es lo que pasa, el efecto de sitio, ¿no? Lo que les comentaba. Pues sí, eso es prácticamente todo. ¿Alguna duda? Sí, me ya acabé. En algún momento se secará el núcleo ya no estará ardiendo, digamos. En algún momento sucederá eso. ¿Qué pasaría en ese momento? Pues obviamente la tectónica de placas va a cesar y con ello pues no sé, imagínate, si vamos por sucesos, la vida se extinguiría. La tectónica de placas fue básicamente, imagínate, la subducción captura CO2 y este CO2, aparte de cómo lo captura, también se captura en la sedimentación de las plataformas carbonatadas. Entonces, si no se captura CO2, pues imagínate qué pasaría, un efecto invernadero tremendo. En una de las primeras láminas donde explicas cómo se dan los sismos, en la que sigue creo que es donde está, que hay varias, y hay una parte donde se explica la parte de... Usted me dice. No, la anterior, esa. Que hay unas flechitas en esta parte, en la imagen de abajo del lado izquierdo, ¿Está? hay unas flechitas. Sí. Y se ve cómo sube parte de la energía y sale por la parte de volcanes, me imagino, ¿no? Sí, sí. Es así lo que está. Por eso también tenemos actividad volcánica no solamente sismos, sino actividad volcánica en varios lugares del mundo. Es justo eso, y solo ocurre en la subducción. ¿Por qué solo ocurre en la subducción? Pues porque el agua de mar entra también junto con las rocas que se están subduciendo y esta humedad propicia que se funda la corteza. Entonces, al fundirse la corteza, pues asciende por diferencia de densidades y se generan los volcanes. Sí, es por eso. Por eso también toda la zona de subducción, el cinturón circumpacífico está también asociado al vulcanismo. Entonces también la formación de las sierras y no solamente aquí en México sino en otros lados corresponde a este choque de placas. Corresponde al choque de placas, sí. Por ejemplo, si vemos a México, hay prácticamente dos sierras, ¿no? La Sierra Madre, bueno, hay más, pero las más grandes, la Sierra Madre oriental y la occidental. La oriental es, digamos que antes era todo esto una plataforma carbonatada, como lo que es hoy esta parte. Y obviamente con el empuje de estas placas, todas estas secuencias sedimentarias carbonatadas pues fueron empujadas y entonces formaron todas estas, han ido hacia Monterrey, como son todas las montañas, pues prácticamente hay estratos verticales de caliza en toda esta zona, ¿no? Y pues obviamente con el vulcanismo, con la subducción de la placa Farallón, pues se creó todo le llaman flare up, que es una gran provincia silícica, y pues todo esto está plagado de ignimbritas. Por eso es que en todas estas zonas, en las catedrales, vemos las rocas locales, ¿no? que son estas rosas medias bonillas, ¿no? Entonces sí, existen dos sierras y una fue por empuje y la otra fue por ascensión de magma. ¿Y el eje volcánico?
el eje neovolcánico es otra cosa bien chida porque pues, es justo esto. Entonces, como les comenté, el eje neovolcánico tiene, pues, inició la creación, la construcción de volcanes hace 10 millones de años, según Ferrari, y fue por la ruptura ya en el interior de la corteza de esta placa, y esta ruptura propició que material astenosférico, que material del manto, que es primitivo, que es rico en hierro, en magnesio, ascendiera, y con esto, conforme se iba rompiendo, iba migrando el vulcanismo hacia el Golfo, incluso sigue hacia el Golfo, por debajo. Eso es lo que... Gracias. Yo tengo varias dudas. La primera es si me puedes explicar qué es exhumar, porque no entendí. La que sigue es, no me queda claro por qué el sismo del 7 de septiembre, si se generó en realidad en la zona de mar, ¿por qué no se provocó un tsunami? Y después también, cuando haces el comparativo de los sismos, no me termina de quedar claro por qué un sismo se siente más que el otro. Entiendo que tiene... Antes solamente como que nos guiábamos por el tema de la escala de Richter, ¿no? Y ahora también nos están explicando el tema de la aceleración, pero no me termina de quedar claro por qué el del 19, entre el 7 de septiembre y los dos del 19 de septiembre. Si pudieras poner la tablita y nos terminas de explicar. Bien, primero, exhumar, ¿qué es? Pues es levantar la corteza y obviamente debe haber un equilibrio entre la construcción de corteza y la erosión. Entonces, cuando exhumas una porción de tierra, obviamente la erosión va a ser mayor. Entonces, solamente es esto, eso es exhumar, levantar corteza, ¿no? Y obviamente el acoplamiento que ya les mostré que tiene la placa de Cocos con respecto a la de Norteamérica es que es prácticamente horizontal. Entonces ahí, justo este acoplamiento provoca que esta corteza suba. Aparte está empujando, entonces pues tiende a subir un poco. ¿Es sinónimo de afloramiento? Sí, es un poco más local el afloramiento, pero eso sí. Perdón, la otra pregunta es que ¿por qué no se sentían? ¿Por qué no provocó un tsunami el 7? Ah, ok. Sí. Porque justo se encontró fue intraplaca el sismo. O sea, si hubiese sido aquí arriba, justo donde está el prisma de acreción, ¿dónde lo tengo? No sé dónde lo tengo. Hasta ¿el inicio? Ah, sí. Justo si hubiese sido aquí el sismo, pues sí se hubiese levantado una cortina ahí de agua, y aquí se encuentran solamente la zona de tsunamis, ¿no? El sismo que tuvimos fue por acá abajo, entonces ya no hay influencia de este rebote en el océano, en el mar. Y pues ¿por qué no se sintieron igual? Con el del 85 me dijiste, ¿verdad? Pues el del 85 provino de las costas de Michoacán. El del 7 de septiembre fue... Aquí. Bueno, Michoacán no se ve, pero fue acá, el del 85. Y este fue el del 19 de septiembre. ¿Por qué se sintió más? Pues obviamente la distancia con el epicentro son 120 kilómetros, ¿no? Y obviamente aquí ya hay otras cuestiones que, como les comenté, son un poco más detalladas. Existe un terreno tectonoestratigráfico que tiene
una dirección más o menos de este lado, que coincide con la dirección que tiene esta traza desde el epicentro hasta el DR. Entonces se pudo haber canalizado mejor la onda sísmica a través de esa estructura, y obviamente como entró por abajo de la cuenca de México, pues obviamente todas las ondas sísmicas ahí empiezan a rebotar cuando entran a la cuenca de México. No fue así con el de Michoacán, que obviamente recorrió más la onda, y pues ahí sí no conozco el mecanismo por el cual, por dónde llegó pues la onda, ¿no? Y no sé si respondí a tu pregunta. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Abel. Gracias.